¿Han sentido que el universo conspira a su favor o en contra? En la Fórmula 1, a veces, la realidad supera la ficción y las coincidencias se visten de estrategia maestra. Hoy, en Crónicas del Paddock F1, desentrañaremos la enigmática situación de George Russell y su inminente renovación con Mercedes, un relato donde los rumores del paddock se entrelazan con resultados inesperados y movimientos de alto calibre. Prepárense para una inmersión profunda en las intrigas del Gran Circo, donde un quinto puesto puede valer su peso en oro. Se comenta con insistencia en el bullicioso paddock que el anuncio de la extensión del contrato de George Russell con Mercedes es cuestión de horas, quizás de pocos días. Esta noticia, aparentemente sencilla, esconde capas de complejidad y curiosas coincidencias que han mantenido a todos en vilo. Y es que, queridos amantes de la velocidad, en el apasionante mundo de la Fórmula 1, una simple carrera puede reescribir el futuro de varios campeones. El telón de fondo de esta historia es, sin duda, la situación de Max Verstappen. Tras el terremoto que supuso el cese de Christian Horner y la consiguiente reestructuración de poder en Red Bull, Max se ha convertido, por así decirlo, en su propio jefe dentro del equipo. Este nuevo estatus le confiere una influencia sin precedentes. Sin embargo, la supuesta cláusula de rendimiento, esa que le permitiría abandonar Milton Keynes al final de esta temporada si el coche no estaba a la altura, parece haberse esfumado como el humo de los neumáticos tras una frenada brutal. Para que esa cláusula se activara, Max debía estar por detrás del tercer clasificado en el Mundial de Pilotos al llegar al parón del verano, es decir, después del Gran Premio de Hungría. Pero, y aquí viene la clave, eso ya no es posible. A día de hoy, Max aventaja al primer espada de Mercedes en 28 puntos. Para irse ahora, el neerlandés se enfrentaría a un pago o una demanda de proporciones millonarias. Le quedan 3 años de contrato y Max cobra, agárrense fuerte, 65 millones anuales por parte de Red Bull. Imaginen el roto financiero, casi 200 millones de euros para un pleito que, además de costoso, se antojaría poco productivo. La prensa holandesa, esa que suele estar bien informada sobre todo lo que rodea al entorno de Verstappen, en particular el periódico The Telegraph, ya da por hecho que el tetracampeón seguirá al menos un año más en su actual equipo. Y con las puertas de Red Bull firmemente cerradas para un escape anticipado de Max, el camino para Toto Wolff se ha despejado. Se espera que el anuncio de la extensión de contrato de Russell sea inminente, bajo el clásico formato multianual, que en realidad suele significar un año extra y condicionado a un sinfín de cláusulas por ambas partes. Y aquí viene la paradoja que da título a nuestro análisis. Curiosamente, en el fin de semana donde más le convenía no destacar, George Russell tuvo uno de sus fines de semana más grises del año. En el icónico circuito de Spa-Francorchamps, el británico consiguió un discreto quinto puesto, pero lo más llamativo fue la distancia, a nada menos que 13 segundos de un Verstappen imparable en línea de meta. No es nuestra intención acusar a nadie de nada, por supuesto. Sin embargo, resulta, cuanto menos, llamativo que justo en ese momento, un resultado tan normal fuera precisamente lo que más le interesaba. George falló en la clasificación al sprint, donde, según se reporta, dañó el suelo de su monoplaza. Además, se mostró especialmente anodino tanto en la clasificación del sábado como en la carrera del domingo. En este negocio, el de la Fórmula 1, hay que ser inteligente, y George Russell siempre ha demostrado serlo. Tras el culebrón de Christian Horner y el nuevo estatus de Max, Helmut Marko y Jos Verstappen en Red Bull, el principal candidato a ocupar un posible asiento en Mercedes, ese que dejaría Max si se hubiera ido, ya ha respirado tranquilo. Pero, y esto es clave, nunca está de más ayudar, aunque sea con un quinto puesto, a sellar esa situación de manera definitiva. Y ahora, parece que todo está atado, y bien atado. En este punto del guión, queremos hacer una pequeña pausa para agradecerles su constante apoyo. Si les está gustando este análisis y quieren seguir al día con todas las intrigas, noticias y curiosidades del Gran Circo, no duden en suscribirse a Crónicas del Paddock F1. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Aquí les dejamos un breve resumen de los sueldos y fechas de contrato de algunos pilotos clave para el año 2025. Max Verstappen, en Red Bull Racing, con un salario de 65 millones y contrato hasta 2028. Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, con 60 millones y contrato hasta 2026. Charles Leclerc, también en Ferrari, con 34 millones y contrato hasta 2028.
Fernando Alonso, en Aston Martin, con 20 millones y contrato hasta 2026. Lando Norris, en McLaren, con 20 millones y contrato hasta 2026. George Russell, en Mercedes, con 15 millones y su contrato actual finaliza en 2025. Carlos Sainz, en Williams, con 10 millones y contrato hasta 2027. Pierre Gasly, en Alpine, con 10 millones y contrato hasta 2026. Alexander Albon, en Williams, con 8 millones y contrato hasta 2027. Nico Hülkenberg, en Stake F1 Audi, con 7 millones y contrato hasta 2027. Esteban Ocon, en Haas F1, con 7 millones y contrato hasta 2027. Oscar Piastri, en McLaren, con 6 millones y contrato hasta 2027. Lance Stroll, en Aston Martin, con 3 millones y sin fecha de contrato definida. Gabriel Bortoleto, en Stake F1 Audi, con 2 millones y contrato hasta 2027. Yuki Tsunoda, en Racing Bulls, con 2 millones y contrato hasta 2025. Kimi Antonelli, en Mercedes, con 2 millones y contrato hasta 2025. Oliver Bierman, en Haas, con 1 millón y contrato hasta 2027. Liam Lawson, en Racing Bulls, con 1 millón y contrato hasta 2026. La Fórmula 1 es un deporte donde cada movimiento, cada resultado, cada declaración puede tener un impacto significativo en el futuro de los pilotos y los equipos. La situación de George Russell es un claro ejemplo de cómo la danza de los contratos y las cláusulas se entrelaza con el rendimiento en pista, creando narrativas dignas de la más apasionante historia. La paradoja de un fin de semana gris, que podría ser el broche de oro para una renovación tan deseada, es, sin duda, uno de esos giros argumentales que tanto nos enganchan a este deporte. Seguiremos muy de cerca los próximos anuncios de Mercedes y, por supuesto, todas las noticias que surjan del paddock. Porque en Crónicas del Paddock F1 estamos comprometidos a traerles siempre la información más relevante y el análisis más profundo de lo que sucede en el Gran Circo. ¡Hasta la próxima, amantes de la velocidad!